Fútbol, fútbol, fútbol. Vamos a lo importante, ya está bien de tantas elecciones en Estados Unidos, ya está bien de elecciones ¿no? en el Ecuador, presidencia de Bolivia, pero si nosotros lo que queremos hacer es hablar de fútbol, todo esto lo hemos montado, la pizarra en el fondo es una tapadera para hablar de fútbol, es lo que... Se lo voy a decir a Leandro al aire, no lo ha escuchado antes. ¿Sabes que esta semana, Leandro? Se lo digo a Leandro aquí en secreto, ahora que no nos A escucha ver, nadie. contame. Esta semana nos han llamado de TC Esports para participar en una tertulia de fútbol a la tarde. No ¿Cómo, te puedo creer, cómo no te... te puedo creer. Sí, te lo prometo, literal, literal. Estaba invitado al platón, no podía ir, pero me he comprometido para la próxima. Y yo cuando me llamaron, Listo, Alfredo, ya está, ya fue ya la está, política. ya Dedicate a lo está. que realmente te gusta. Esto es, dice, pero además el argumento, lean, dice, es que escucho a dos personas siempre Sí. hablar como que saben mucho de fútbol en la pizarra. Y no sé, Bueno, vendemos lindo humo, me parece, vendemos ¿no, bien Alfredo? humo, ¿no? Así, Me parece que pero sí, me no parece que sabes sí. la felicidad que me entró. Esto es más importante que cualquier otra cosa, ¿eh? Pero, bueno, y además fijaros que viene fútbol con fútbol. Tenemos que agradecerles enormemente el alto en el camino que ha hecho Lucho Arce, el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, por tener un ratito para los oyentes de la pizarra, acá en AM750 en la Argentina, en Radio Pichincha Universal, en el Ecuador, en la última hora en España, porque sé que los tiempos previos a la toma de posesión son loquísimos, loquísimos, son loquísimos, y ha estado más que amable, y además también Andrés Arauz, que igual, porque estaba yendo camino de Bolivia para estar presente físicamente en esa toma de posesión. La verdad que le agradecemos a los dos particularmente la diferencia que ha tenido con esta travesura radial llamada la pizarra, y creo que han dejado una hermosa conversación con mucha cercanía. Realmente cuando en su momento preparaba la entrevista no me daba cuenta tantas coincidencias, como dije al inicio de la presentación, hasta que habían estado en México los dos, hasta que habían estado como economistas. Yo de hecho compartir no hace tanto, el año pasado, en Bolivia una presentación donde estaba Lucho Arce, Andrés Arauz, y me tocaba a mí hablar de economía. Yo era evidentemente el que cualquier pelotudez podría decir, pero han tenido una relación tan estrecha ambos que ha sido realmente hermoso escucharles, y además desde la cercanía, un verdadero disfrute para la pizarra, para la gente que nos escucha. Y terminábamos con fútbol, porque es la pregunta importante. Menos mal que no se pusieron de acuerdo entre lo de Messi y Maradona. No le voy a trasladar esta pregunta a Leandro, a Abraham, a Crismar. Esto lo vamos a dedicar para otro momento. Si nos tuviéramos que jugar nuestra vida, ¿a quién fichas? ¿A quién fichas en tu equipo? Igualmente le deseamos a Diego Armando Maradona la mejor de sus recuperaciones posible. Pero hablando de fútbol, y de eso se trata este ratito de fútbol y política, Lean me proponía esta semana que se habló tanto de Rusia, que por qué no viajábamos a Rusia, al mundo del fútbol ruso, y hablar del mundo del fútbol en Rusia es hablar del, dicen los rusos, a ver si lo pronuncio bien, A Cheska, ver. Cheska Del dicen, Chesca, Cheska, exactamente. ¿no? No Muy dicen bien. CSK, dicen Cheska, no es que sepa yo nada de, más que decir es pasiva, no sé decir nada en ruso, pero bueno, a ver, Lean, ¿qué nos cuentas? ¿Qué le cuenta a la gente de este equipo emblemático, mítico del fútbol ruso y en su momento el fútbol soviético? Cuando fui a Rusia, Alfredo, me traje una bufandita del Chesca de Moscú, que la verdad que es muy linda, y sobre todo creo que a vos te cae simpático este equipo por dos cuestiones. Una son los colores de su camiseta, que son blaugrana, como Barcelona, como San Lorenzo de Almagro también. Y en segundo lugar, porque me atrevería a decir que lo tiene de hijo al Real Madrid, Alfredo. En el historial, te ¿Cómo? cuento los Espérate, espérate un últimos, momento, sí. espérate un momento, me acabas de hacer una mezcla. Lo primero, me parece fantástico, me gusta su equipación, ¿no? Así azul y grana, esto blaugrana, fantástico. Sí, Criterio estético del Eibar, del 10 puntos. Levante, del San Lorenzo de Almagro, equipos que saben. Pero lo del Madrid no lo entendí. A ver, explícate bien esto, por favor. En Champions League se enfrentaron cuatro veces, Alfredo, dos en 2012 con un empate, otro con una victoria del Real Madrid, y en 2019, acá viene, en la temporada 2018-2019, por la fase de grupos, el Chesca le ganó 1-0 de local y
3-0 de visitante. Le Repite, clavó. Lean, repite bien esto para la audiencia Sí. merengona, que Música, es música para Alfredo. la audiencia merengona, no sé si en Argentina se entiende, a la gente del Real Madrid en España se le dicen merengones, de merengue, del blanco, ¿no? No, no es peyorativo ni siquiera, ¿no? Los merengones. Para la audiencia merengona que tenemos en la Argentina, en España, en el Ecuador, donde fuera, ¿cómo quedó el Chesca contra el Madrid en el Bernabéu en ese momento? En el Bernabé 3-0 le Ah, ganó el CSKA de Moscú, qué dando alegría. una lección de Fútbol, fútbol. fútbol total. Sí, fútbol total, la verdad que un partidazo. Nunca en mi vida había visto jugar un equipo Mucho ruso con tiquitaca, esa ¿eh? calidad. Exactamente, era lo que vos decías al principio. Es un equipo que trata de jugar bien al fútbol, ¿no? Muy distante a lo que uno entiende por el fútbol ruso, un fútbol más rústico, quizás más físico. Bueno, está cambiando un poco la naturaleza, la esencia del fútbol ruso, también con la llegada de muchos futbolistas sudamericanos, eso hay que decirlo. Alfredo El Chesca de Moscú, por ejemplo, hace poco fichó a una de las grandes figuras del último San Lorenzo de Almagro, estamos hablando de Adolfo Gaich, que es un delantero muy potente que está dando sus primeros pasos también en el CSKA de Moscú y eso un poco lo puso en el mapa, por lo menos para todos los argentinos. A ver, los equipos de la capital rusa tiene varios, el CSKA, el Lokomotiv, el Spartak, el Dinamo, todos ellos Todos son de tienen la algo. capital. El Esparta de Moscú también, no me acordaba. Claro, Spartak de El Dinamo Moscú, y el Dinamo Lokomotiv, que es otro Moscú, histórico, sí. exacto. Todos tienen algo en común que es que los ata mucho la historia con la Unión Soviética, ¿no? Con el comunismo, precisamente. Lo vemos también en el escudo del CSKA, vemos una estrella. Se ve ahí como un aire bastante, como una estética muy soviética en el CSKA de Moscú, que, a ver, si nos remontamos a los orígenes, vio la luz en 1911 con otro nombre, no lo voy a pronunciar en ruso, Alfredo, vamos a traducirlo, Sociedad Amateur de Deportes de Esquí. Se llamaba de esa forma. ¿Así se llamaba este equipo? Exactamente, exactamente. Después era algo así como un club amateur, ¿no? Que luego fue mutando, terminó siendo absorbido por el Estado y finalmente lo adquirió el Ejército Rojo con el fin de servir como entrenamiento y rehabilitación para algunos soldados y ex soldados. Ahí cambió de nombre a el equipo OPPB, vamos a decir las siglas, no lo pienso pronunciar en ruso, no voy a No caer te voy a poner en en ese esa trampa. aprieto, Lea. No, no lo voy a hacer en ese aprieto. No, no, sigue porque esa no la vamos a hacer sufrir aquí a nuestro Leandro. Sería ya lo peor que te podría hacer. Dejas el programa. Pero ¿qué significa eso al menos? ¿Sabemos? Te cuento, Alfredo, que el OPPB significa Plataforma de Pilotos de Demostración de Bus. Eh, Así basta, quedó, así quedó. hasta ahí Pero quedamos. espérate, ¿eran plataforma de pilotos? Sí, ¿Estamos hablando en serio? sí, O sea, pasaron de ser un exactamente. equipo comprado del mundo del esquí, Sí, entiendo, exacto. a un Del mundo mundo del del... esquí a el mundo de pilotos y luego al Ejército Rojo, Alfredo. Te cuento que durante esta primera etapa fue el equipo más ganador de la Unión Soviética. Sin dudas, era el equipo que marcaba la hegemonía, porque además, por la importancia política que tenía, ¿no, Alfredo? Digo, un equipo representado que representaba a la fuerza del Ejército Rojo que quería imponerse en el mundo y que estaba a años, a poquitos años ya de la Gran Guerra, ¿no? De ese Ejército Rojo que ganó la Gran Guerra Patria, como le dicen los rusos. Tuvo sus altibajos, Alfredo, hay que decirlo, porque con la llegada de la Segunda Guerra Mundial muchos jugadores se fueron a combatir, ¿no? Como pasaban todas las profesiones Sí, de la como Unión contamos Soviética. cuando se dio, por ejemplo, ¿no? El golpe de Estado en España y mucha gente tuvo que interrumpir el mundo del fútbol y me acuerdo que contamos algunas historias de combatientes, bueno, pues no podría ser de otra manera, estar atravesado, ¿no? Por las guerras del momento, por el contexto del momento y más Exacto. teniendo esa importancia para lo que era el ejército ruso en el mundo del fútbol, el CSKA, el CSKA. El Chesca, Alfredo, sí, como bien decías, la verdad es que la guerra fue un antes y un después para todos los deportistas, para todas las profesiones, ¿no? Lo cierto es que estuvo muy cerca de descender, finalmente fue salvado
por el Estado soviético, que hizo un par de reformas para que finalmente no haya descenso por parte del CSKA de Moscú. Luego tuvo una caída en desgracia, hay que decirlo también, Alfredo, por deshonrar el honor de la Unión Soviética. El CSKA de A ver, Moscú explícate esto. ¿Qué momento es? A ver, ¿qué momento histórico estás hablando? Cuenta esto que me interesa y estoy convencido que le interesa mucho a la audiencia. Estamos hablando del año 1952, Alfredo, te cuento, en ese año la selección de la Unión Soviética cayó en un partido clave contra la Yugoslavia de Tito en los Juegos Olímpicos de Helsinki. El triunfo fue festejado en las calles por los yugoslavos. Recordemos que había un enfrentamiento muy fuerte entre Tito y Stalin en ese entonces. Lo cierto es que a Stalin, la verdad que no le importaba mucho el fútbol, hay que decirlo, no era muy fan del fútbol, pero ver a los yugoslavos festejando en las calles un triunfo contra la Unión Soviética trascendía, ¿no? Los marcos del fútbol. Era un triunfo más político que futbolístico en un partido por Juegos Olímpicos, que la verdad, por lo menos a nosotros, los sudamericanos, los argentinos, nos importa más el Mundial, ¿no? que los Juegos Olímpicos. Stalin quería culpables y levantó el teléfono y dijo, díganme qué equipo tenía más jugadores en la selección. Bueno, resulta que era el CSKA de Moscú. El equipo cayó en desgracia, hubo una limpieza, también el técnico se tuvo que ir, Alfredo, el técnico, que también estaba muy relacionado con el CSKA de Moscú. Y te cuento que quien aprovechó esa limpieza fue Lavrent Iberia, que era el amo de los servicios secretos y también el hombre más importante del Dinamo de Moscú. Es decir, que un poco que Lavrent Iberia lo pinchó a Stalin para decir, che, hay que limpiar al CSKA de Moscú, ¿no? Todo para favorecer al otro equipo. Exactamente, detrás de todo lo más importante es el fútbol y a Lavrent Iberia le importaba que el Dinamo Moscú claro, exactamente, se imponga entre el CSKA. A ver, decíamos, Alfredo, un equipo muy relacionado con la Unión Soviética, con el Ejército Rojo. ¿Qué fue lo que pasó en 1991, ¿no? Tras la disolución Claro. de la Unión Soviética? Es una pregunta que nos podemos hacer. Te cuento, Alfredo, que el Ministerio de Defensa ruso aún es uno de los principales accionistas del equipo del O sea, CSKA es de Moscú. propiedad, el equipo, el Ministerio de Defensa es propietario del CSKA, no sabía esta. Esto está... Esto El debe ser... Ministerio de Defensa No ruso debe haber es muchos accionista. casos de esto, ¿no? Para nada. No estamos hablando del Estado en general, El sino Ministerio de Defensa, claro. exactamente, en particular. Y lo que sí sucedió es que tras la disolución de la Unión Soviética, el ejército finalmente le vendió su parte mayoritaria a un empresario ucraniano, Evgeny Kiner. ¿Quién te iba a decir que hoy por hoy un empresario ucraniano sería dueño de uno de los equipos más importantes de Rusia, ¿no? O sea, que quedó en manos al Sí, final de la propiedad privada ucraniana en este exacto. momento de transición post, no caída, pero bueno, ya lo que sabemos, lo que ocurrió, no me podía imaginar que, fijaros qué contraste, ¿no? Pasar Compartido, de ser Ministerio de sí. Defensa a la plata privada ucraniana. No, es compartida igual hoy la propiedad Sigue entre teniendo propiedad. exactamente, entre este multimillonario ucraniano con el Ministerio de Defensa ruso. Creo que habla un poco también de la realidad hoy por hoy de Rusia, Esa mixtura, ¿no? de esta mixtura, ¿no? De empresarios muy ricos con un Estado que todavía sigue siendo bastante fuerte y manteniendo también la liturgia y la identidad, sobre todo en los colores, en el escudo y en todo lo No que sigue cambiaron nada de eso, ¿no, representando. Lean? No se cambió No, absolutamente nada al respecto. no se cambió nada, el escudo sigue siendo el mismo. Te cuento, Alfredo, que la gente también lo sigue asociando mucho al CSKA de Moscú como el equipo del ejército. Por ejemplo, son los propios georgianos. Georgia es un país que perteneció a la Unión Soviética, que hace poco su gran figura de básquet, estamos hablando del jugador Shengelia, había sido fichado por el equipo del CSKA de Moscú de básquet, que es uno de los equipos más importantes, me atrevo a decir, de Europa en cuanto a la disciplina Ujú. del básquetbol en el CSKA de Moscú. Y ese hecho fue tomado como una traición en Georgia, Alfredo, porque claro, es un georgiano
siendo contratado por el equipo del Ejército Rojo, que les trae bastante malos recuerdos a los georgianos, sobre todo por un episodio bélico hace un par de años atrás. De hecho, hasta la propia mandataria Salomé Zurabishvili había escrito en su Facebook: lamento este hecho, para mí como presidenta de Georgia es inaceptable la decisión del capitán de la selección de fichar por el CSKA, el club del ejército ruso. O sea, por más que esté metido un multimillonario ucraniano, el club para el imaginario popular dentro del universo de la Europa del Este sigue siendo el club del Ejército Rojo. Qué rivalidad, y dice todo de la idiosincrasia, de la personalidad, ¿no? Que ya es indisociable, más allá de que lo compre quien lo compre, pertenece. Imagino que los aficionados tienen en su cabeza lo que tienen, que es lo que pasa con las historias de los clubs de fútbol. Además decías algo, Lean, para terminar, Sí. que para mí cuando hablas del CSKA, yo siempre le he llamado CSKA de Moscú, para mí es básquet, porque yo que soy un apasionado del básquet, el ganarle al CSKA de Moscú cuando jugabas la Copa de Europa en básquet, pues claro, eso era tocar ya el cielo, no había más, no había más que los yugoslavos y los soviéticos cuando jugaban a básquet, pero es cierto que también han tenido momentos importantes en los últimos años. En Europa quizás en la Champions no han llegado hasta el final, pero siempre hacen un papel muy digno. Y en los últimos años también han ido contratando cada vez más latinoamericanos, ¿no? Ponías el caso de San Lorenzo, claro, pero también a brasileros. Creo que han ido llegando jugadores que le ha hecho pues adaptarse a lo que hoy en día es Rusia, ¿no? Sin dudas, y que han nutrido mucho actualmente la liga rusa con un fútbol, a ver, no vamos a decir que es la Premier League, ¿no? Pero está mucho más atractiva, ¿no? Para los televidentes. Ver un partido del CSKA, del Zenit, incluso les pueden hacer partido a los grandes de Europa. Lo vimos en el caso del Real Madrid, vuelvo a traerlo a colación. Nos quedamos con el CSKA, con el CSKA, llámenle como quiera, que la idea era un poquito también contarle a la gente esta relación que tiene el fútbol y la política con este equipo mítico, soviético, equipo ruso, hoy donde los hubiera, además con la camisa del Barça. Que hoy me caíste hasta mejor, Lean, hasta mejor me caíste. Viste, yo sabía. Paramos ahora, hacemos una paradita mínima, que nos vamos a comer postres en América Latina en unos segundos aquí en La Pizarra.